4 de sistemas eléctricos, conformando lo que es ya el segundo corte, ¿verdad? Con la parte de teoremas de redes. Acá que vamos a tratar lo que sería el principio de superposición, que es sumamente importante y útil para resolver tanto ejercicios de caso general como incluso lo que es referente a teorema de Thevenin y posteriormente lo que va a ser también el teorema de Norton. Entonces veamos la explicación de lo que tenemos aquí en nuestra aula virtual referente a la parte de lo que es el principio de superposición. El principio de superposición se basa en que podemos tener varias fuentes independientes dentro de un circuito y lo que hacemos es trabajar con una sola fuente a la vez y apagar las demás. ¿Okay? Entonces, cuando hacemos esa acotación de apagar las demás, es decir, que las tenemos que hacer cero. ¿Cómo se va a trabajar eso? Hacer cero una fuente, ¿qué significa? Pues resulta que para el caso de las fuentes de voltaje, hacerla cero es sustituirla por un cortocircuito. Es decir, en el dibujo pues se va a colocar como una línea continua, tal como ustedes lo tienen en el material del aula virtual. ¿Okay? Acá pues digamos el internet está un poco lento para visualizar lo que es la parte del archivo. Vamos a ver acá. Bueno, igual sigamos acá comentando. Cuando hablamos de hacer cero a una fuente de corriente, ¿qué implica? Implica que esa fuente de corriente la desconectamos del circuito, es decir, la borramos, podría decir en otras palabras, la borramos del circuito y nosotros entonces eso es hacer la fuente de corriente cero. ¿Okay? Voy a insistir acá a ver si me deja mostrar la presentación. Entonces, eso es lo que me hace el teorema de superposición, de que una red quizás compleja con muchas fuentes independientes, la voy a trabajar como por partes, haciendo, como el nombre lo indica, superponiendo resultados. Después, bien sea que me pidan un voltaje o una corriente, lo consigo como la suma algebraica de lo que esté allí mostrando, ¿verdad? No me muestra aquí. Entonces, ¿el superposición requiere alguna condición? No, de que es útil para donde se pida corriente o donde se pida voltaje, sí, efectivamente, eso es útil para esa parte. Entonces, esa es nuestra teoría, ¿verdad? En el esquema que tienen allí en el aula virtual también implica de que, por ejemplo, tenían un circuito, en este ejemplo que está acá, donde nos dice que tenemos a una fuente de voltaje B1, tenemos una corriente, una fuente de corriente I1. Si yo aplico superposición, cuando voy a trabajar con la fuente de voltaje, voy a abrir la de corriente, así como se muestra acá en la imagen. Es decir, que se borró de donde ella estaba. Luego, caso contrario, cuando trabaja la fuente de corriente, ¿qué voy a hacer con la de voltaje? La cambio por un corto, por una línea continua. Entonces, este sería el esquema que queda. ¿Cómo se va a resolver lo que nos estén pidiendo, la variable que nos piden? Si nos piden la corriente I, pues esto va a ser igual a I1 más I2, como está aquí mostrado en las ecuaciones. Entonces, es decir, este circuito que me queda cuando trabaja solo la fuente de 6 voltios es mucho más sencillo a este original. ¿Qué van a aplicar acá? Ley de Ohm, pueden aplicarla y determinan esa corriente I1. Este otro circuito que nos queda aquí, ¿verdad? Cuando trabaja la fuente de 2 amperios, yo necesito hallar la corriente I2. ¿Qué puedo aplicar? Un divisor de corriente. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Siempre que vayan a trabajar con los ejercicios, ustedes lo que tienen que chequear es a ver qué reducen. Cuando
se les reduce a los circuitos más simples, allí pueden aplicar ley de Ohm, divisor de corriente, divisor de voltaje, transformación de fuente. O sea, van a tener muchas herramientas para que las trabajen. Pueden reducir las resistencias en serie, en paralelo, todo lo que se les indique allí. Revisen por favor si el material del aula virtual van a tener ejemplos muy similares a los que se les está asignando en sus actividades. Vamos a chequear ahora lo que sería la parte de teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin lo que hace es que un circuito complejo, una red compleja, lo va a cambiar simplemente por una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Acá mostramos un ejemplo. Dicho ejemplo que tenemos, nos están dando eso que se indica ahí de RL con una flechita, eso es la nomenclatura simplemente de una resistencia variable conectada entre A y B. En un ejercicio de Thevenin ustedes pueden aplicar superposición para que lo sepan, ¿ok? Entonces, ¿qué nos pide en la parte de Thevenin? Calcular la resistencia equivalente vista entre los terminales A y B. Para este ejercicio no consideran este RL, simplemente entre A y B, el circuito que les queda, ustedes tendrían que hacer esa red pasiva. ¿Qué es hacer la red pasiva? Es eliminar todas las fuentes, es decir, hacerla cero. Hacen cero todas las fuentes, les quedan puras resistencias y allí observan si están en serie o están en paralelo para que ustedes trabajen. Entonces, cuando vaya a buscar la resistencia de Thevenin, este circuito, este de 2 amperios se borra, porque hacer cero una fuente de corriente es borrarla de donde esté, y esta de voltaje de 32 voltios se va a pasar a una línea continua. En el circuito que les quede de puras resistencias van a buscar su R de Thevenin sin considerar esa RL. Esa RL no se considera para el caso de la RT. Quedaría lo que muestro acá en pantalla. ¿Okay? Entre A y B me estaría quedando la resistencia de 1 ohm y aquí me queda la de 12 en paralelo con la de 4. ¿Por qué 12 y 4 están en paralelo? Las dos se unen en este nodo en la parte superior y las dos se unen aquí en el nodo en la parte inferior. Entonces hacen el paralelo de 12 con 4, eso les va a dar una resistencia de 3 y esa queda en serie con la de 1. En total les quedaría una resistencia de Thevenin de 4 ohm. Paso siguiente, luego de que ya ustedes hayan determinado la R de Thevenin, ahora tendrían que buscar lo que es el voltaje de Thevenin entre A y B. ¿Qué les puede ocurrir allí? Puede que tengan que aplicar corrientes de malla, puede que tengan que aplicar ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff. Todo va a depender de la configuración del circuito. Por lo menos en este ejercicio, allí observen que entre A y B va a quedar el B de Thevenin, que es lo que vamos a buscar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esa parte? Necesitamos conseguir ese voltaje. Como entre A y B está abierto, esta resistencia de 1 ohm no interviene para nada, por ahí no pasa corriente, por lo tanto ella no me va a generar voltaje. Necesitamos descubrir el voltaje en los terminales de esta fuente de corriente. Este ejercicio está planteado por lo que son las corrientes de malla. Esta I1 es una corriente de malla y esta I2 es la otra corriente de malla. Sin embargo, ustedes lo que tienen por trabajar es una sola incógnita, que sería nuestra I1, ya que esta I2 va a ser igual a menos 2 amperios. ¿Por qué? Porque esta corriente baja por esta rama y la fuente de corriente sube, entonces ya se conoce y como lleva en sentido contrario me da menos 2 amperios. En esta primera malla, ¿qué es lo que van a hacer? Van a sumar las resistencias propias de esa malla. Sería 4 y 12. Les da 16. La multiplican por la corriente de la malla 1 y van a restar las resistencias que se comparte con las otras mallas, que sería esta de 12.
menos 12 por I sub 2, que es la de la otra malla. Se va a igualar a las fuentes de voltaje que tenga. Entonces ustedes vienen acá en su recorrido, salen por el positivo, por eso es que va después de la igualdad con el signo positivo. Ya la I sub 2 la tienen, sustituyen aquí los valores y consiguen el valor de I sub 1. ¿Quién va a ser el voltaje de Thevenin? El voltaje de Thevenin es el voltaje en los terminales de esta fuente, es el voltaje en esta resistencia de 12 ohm. Por ley de Ohm, voltaje R por I sería 12 ohm por la corriente que esté pasando por esa resistencia de 12. Esa resistencia de 12 está intermedia entre dos mallas. Entonces, por lo tanto, baja I sub 1, pero sube I sub 2. Por eso es que se hace aquí la resta. I sub 1 menos I sub 2 por 12 y consiguen allí el voltaje. Entonces, ¿cuál era el propósito de Thevenin? Hallar entre A y B la resistencia equivalente cuando todas las fuentes se hacen cero y hallar el voltaje entre los extremos de A y B. Entonces, ahí lo que tienen que estar es muy atentos con el planteamiento. Otra forma, aquí está resuelto por análisis de nodo. Sin embargo, allí pues a lo mejor a varios no les guste en la parte del análisis de nodo. Lo que implica es que ustedes estarían planteando el nodo aquí arribita, BTH, y miran qué corrientes les llegan y qué corrientes salen. Entonces se hace lo siguiente: desde B de Thevenin hasta tierra va a ir una corriente, entonces sería B de Thevenin entre la resistencia 12. Otra corriente va de B de Thevenin menos la fuente, que es 32, entre la resistencia que atraviesa. Esa es la otra corriente que sale. Y para este caso, estos 2 amperios entran a este nodo. Entonces, como estas que yo plantearan saliendo, entonces estaba entrando, va con signo contrario, sería menos 2. Se iguala a 0 y se despeja. Se le quedaba 30 voltios. Cuando se les pide el circuito equivalente de Thevenin, pues es decir, cuánto vale la resistencia de Thevenin y cuánto vale la fuente de Thevenin. Para este ejercicio, esto era lo que estaban hallando. Estaban acá, determinaron, incluso ahí se explicó por 2 métodos, que el V de Thevenin era 30 voltios y la R de Thevenin dio 4. Eso iba entre A y B, o sea que toda la red compleja que ustedes vieron al inicio entre A y B se redujo a una fuente de 30 voltios y una resistencia en serie de 4. Esto acá de RL, eso es cuando en un ejercicio se le indica cuánto vale el valor de esa carga, pues se le conecta allí. Entonces básicamente que eso es lo que necesitan. De igual forma, muy atentos con la parte de lo que tienen en el aula virtual, de chequear esos ejercicios, ¿ok? Entonces la grabación pues se las dejo acá. Espero que les sea útil, que hagan todas las entregas. Siempre muy atentos, por favor, con la parte de las fechas. Sugerencia, les reitero, deben hacer las entregas de sus actividades a través de un computador o una laptop. ¿Por qué? Porque la aplicación está presentando ciertos conflictos al momento de adjuntar archivos. Entonces se recomienda que ustedes suban dichas actividades directamente por una computadora o por una laptop para evitar de que haya algún inconveniente y resulta que luego entonces se les vaya a perjudicar en la nota con las entregas. No lo digo solo por esta materia, se los menciono por todas. Esos son los lineamientos que nos dijeron, de que por favor ustedes hagan sus entregas a través de un computador. Para esta parte también ustedes tienen allí en el aula virtual lo referente al teorema de Norton. En la próxima reunión será explicando dicho teorema, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta.